cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente. Era camarón, pero hoy decimos cristiano. Y es una realidad. Dígale al que está a su lado, si tú te duermes, te va a llevar la corriente y no vas a llegar al destino correcto. Y si usted le quiere poner título a esta predicación, dígale, cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente. O si quiere ponerle camarón, pues póngale camarón. Pero póngale algo ahí al título de su charla, de esta predicación. Yo quiero hablar en esta mañana algo que me está inquietando. Si usted se da cuenta, todos estos días, estos domingos, he estado compartiendo acerca del crecimiento del cristiano. Me estoy enfocando mucho en el carácter del cristiano, en la formación de un cristiano. Y en esta mañana yo quiero preguntar, ¿cuántas personas nos acompañan por primera ocasión? Que levante su mano. ¿Quién nos acompaña por primera ocasión? Aquí hay una mujer que nos acompaña, hay otra mujer que nos acompaña por primera ocasión, hay otra mujer que nos acompaña, hay otra mujer que nos acompaña. Aquí hay otras 2 personas que nos acompañan. ¿Quién más nos acompaña por primera ocasión de este lado? Ok, de este lado, ¿quién nos acompaña por primera ocasión? Démosle un fuerte aplauso a estas personas que nos acompañan por primera vez a esta reunión. Pues esta predicación o esta charla va a ir enfocada a los 2 tipos de personas. A nosotros, que ya tenemos tiempo en el evangelio, y a las personas nuevas que van a formar parte desde este momento en hijos de Dios. ¿Sí? Y para ustedes quiero compartirles la importancia de lo que es poder estar atentos, poder vivir una vida despierta, poder estar con todos nuestros sentidos espirituales percibiendo la voz de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Voy a estarme brincando algunos versículos y quiero que me acompañe. Vaya la palabra. Números 13. Antes de darle lectura, yo quiero que ahí donde está usted ponga la mano en la palabra de Dios, en su Biblia. Si es en su celular, póngala en su celular. Si es en una Biblia de papel, póngala en la Biblia de papel. Y va a repetir conmigo esta oración con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Y diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana quiero pedir que tu palabra que está en mis manos pueda llegar a mi mente y a mi corazón. Y que hoy tenga la palabra que necesito para poder conquistar la tierra que tú me has prometido. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ahora déjeme orar por mí. Padre, yo te pido por mi vida. Dame la sabiduría, dame el entendimiento y pon en mí la necesidad que tiene tu pueblo. Dame el pasto que necesita tu iglesia para poder ser pastoreados, para poder tener el alimento para sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Úsame. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Y Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló a quién? Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, y cada uno príncipe entre ellos. Veamos aquí que Dios habla a Moisés y le dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo. ¿Quién estaba dando la tierra? Dios estaba dando la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ponga esto muy en orden en su mente. Dios habla y Dios les dice: yo tengo una tierra para darles. Luego nos vamos hasta el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid
de aquí al Nehuey y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y ya era el tiempo de las primeras uvas, versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Volvieron de qué? De reconocer la tierra. ¿Qué tomaron de la tierra? Uvas. ¿Cómo las llevaban las uvas? Imagínense, llevaban un palo entre 2 personas con un racimo de uvas. ¿De qué tamaño estarían las uvas? Grandísimas. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, diga conmigo, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya nada más esto. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Capítulo 14. Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó. Toda la congregación gritó. No creo que hayan gritado así con un grito de júbilo. Recuerde que la congregación estaba espantada. ¿Por qué? Porque los espías que había enviado Moisés habían dicho que había una ciudad muy grande y que era habitada por gigantes, descendientes de Anac, hombres fuertes, y que al parecer de ellos parecían langostas. Entonces el pueblo gritó. ¿Cómo grita usted cuando recibe una mala noticia? ¡Ah! Ya me dio. Y entonces el pueblo gritó. Pero tiene que hacerlo con que se sienta el dolor, la tristeza, así. ¡Ay! Entonces el pueblo gritó. Más o menos así, un grito desesperante. Un grito desesperado. A ver, varones. Y entonces el pueblo gritó. Y varones, si saben cómo desespera, ¿verdad? A ver, las mujeres. Y entonces el pueblo gritó. Ahora todos juntos. Entonces toda la congregación gritó. Y dijo, y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Un grito de lamento. Oiga nomás. ¿Quién anda ahí?
Se parece un coyote lamentado. Entonces el pueblo lloró. Quiere decir que había un grito de lamento. Aquella noche, versículo 2. Y se quejaron. Diga conmigo, lamento igual a queja. Y se quejaron contra Moisés. Subraya estos versículos. El pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Estaba hablando el pueblo a Moisés y Aarón, ¿grabes esto? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué tremendo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte. Me sorprende el resultado de un grito de lamento. Escuche bien. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Todo lo que usted haga va a tener una conclusión. No hay ninguna cosa que se quede a medias. A veces como seres humanos llegamos a pensar que podemos hacer poquito de lo malo y no va a tener consecuencias. Pero eso poquito de lo malo que hagamos va a tener un destino y va a llegar eso poquito a su destino. Todo tiene un igual. Todo lo que hagamos tiene un igual. Y veamos cómo un grito de lamento llevó a una necedad, llevó a una rebeldía, y esa rebeldía llevó a que Dios estuviera harto. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerá este pueblo? Yo heriré con mortandad y los destruiré. Es tan difícil comprender que el lamento es un arma poderosa para el enemigo, para poder destruir familias, vidas, ministerios, ciudades, naciones y mundos. El lamento, cuando se deja crecer, eso fue lo que pasó con este pueblo. Eso fue lo que está pasando, lo que ha pasado en generaciones pasadas, y eso es lo que está pasando hoy en día.
El lamento, cuando se deja crecer, se convierte en una queja. Y la queja se convierte en un freno. Vea usted cómo el pueblo de Israel fue frenado. Aun cuando habían visto las proezas de Dios, aun cuando habían visto la grandeza y la gloria de Dios a través de los señales y los milagros que pasó en Egipto, que pasó en el desierto, cómo el mar se abrió, cómo maná caía del cielo, cómo salía agua de la roca. A pesar de eso, el pueblo fue detenido. ¿Por qué? Porque todo comenzó en un lamento. Y ese lamento fue creciendo rápidamente. Y ese lamento llegó a convertirse en una queja. Y esa queja llegó a convertirse en un alto, en un stop. Y detuvo al pueblo de Israel de no conquistar la tierra. Y ese era un cuento de nunca acabar con el pueblo de Israel. Y es un cuento de nunca acabar con muchos cristianos. Si usted lee la Biblia, en el libro de Números capítulo 1, va a encontrar usted que dice, y habló Jehová. Si usted lee la Biblia en el libro de Números capítulo 2, va a encontrar que dice, y habló Jehová. Vaya conmigo, Números 1. Números 1:1, ¿cómo dice? Números 1:2, ¿cómo dice? ¿No escucho? Números 1:4, ¿cómo dice? Números capítulo 5, ¿cómo dice? Números capítulo 6, ¿cómo dice? Números capítulo 8, ¿cómo dice? Números capítulo 9, ¿cómo dice? Números capítulo 10, ¿cómo dice? Pero Números capítulo 11, ¿cómo dice? Terrible. Cuando Dios habla, el pueblo avanza. Hablaba Jehová y el pueblo avanzaba. Habló Jehová al pueblo de Israel diciéndolo, ve, envía hombres para que vean la tierra que yo les he dado. ¿Quién estaba hablando a quién? Jehová estaba hablando al pueblo. Pero lo mismo que pasó en Números capítulo 13 y capítulo 14, lo vemos en estos capítulos también. En el versículo 11 hubo un problema. El pueblo se quejó. Pero el problema verdadero no está en Números capítulo 11, versículo 1. El problema verdadero está en Números capítulo 12, versículo 1. El mayor problema no fue tanto que el pueblo se quejó, sino que María y Aarón se quejaron en contra de Moisés. Entendamos, iglesia, que cuando Dios habla, el pueblo avanza. Pero ahora el pueblo quería hablar. Y en el capítulo 11, el problema, ¿sí?, principal es la queja. Pero la queja en el capítulo número 12, ¿sí?, no es contenida por el liderazgo. Aarón y María representaban un liderazgo. Y vemos cómo en el capítulo 11 el pueblo se queja. Pero ahora en el capítulo 12, Aarón y María, los líderes, los cristianos, se quejaron. No contuvieron la queja. No fue contenida la queja por el liderazgo. Aarón y María representan ese liderazgo, representan a la iglesia de Cristo, representamos a usted y yo. Y qué terrible es cuando una persona que ha sido llamada a bendecir, a atar y desatar, se queja. Ahora la queja del pueblo permea al liderazgo y a la iglesia. Aarón y María
que representan el liderazgo, han traído a su vida la aceptación de la queja del pueblo. Aarón y María aceptaron la queja del pueblo. Diga conmigo, Aarón y María aceptaron, no se opusieron, sino que aceptaron la queja del pueblo. No podemos evitar, iglesia, alguien que se queje. A donde quiera que usted vaya, va a haber alguien que se va a quejar de una o de otra cosa. ¿Cierto o no es cierto? No podemos evitar que alguien se queje. Pero nosotros como líderes y como cristianos no podemos permitir que el lamento se convierta en un espíritu que destruya nuestras vidas y nuestras ciudades. Aarón y María permitieron que la queja se convirtiera en un espíritu, al igual que los 2 espías. Los 2 espías que fueron enviados. Yo me imagino que Moisés no envió a los más débiles o a los más tontitos, que para muchos se creían. Envió de los mejores, de los patriarcas que había en ese pueblo, a esa tierra. Gente fuerte, gente con visión, gente con entendimiento, gente creativa, gente que tenía muchas virtudes, gente que sobresalía del pueblo, como usted y como yo. ¿Sabe que usted y yo sobresalimos sobre esta ciudad? ¿Sabe que usted y yo somos diferentes? ¿Sabe que usted y yo tenemos cosas que no tiene la gente de este mundo, de esta ciudad? Dentro de nuestras venas corre la sangre de Jesús. Somos gente importante, somos reyes y somos sacerdotes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros hacemos que la queja se convierta en un espíritu. La aceptamos. Y cuando tú aceptas la queja, cuando tú aceptas la angustia y la agonía, tú aceptas el fracaso y aceptas la derrota, aceptas que seas detenido y que no puedas avanzar. Y cuando un cristiano no avanza, es un cristiano débil. Cuando un cristiano no avanza, es un cristiano derrotado y fracasado. Si tú estás en una silla y no has podido sobresalir de esa silla, si estás en un puesto en esta iglesia y no has podido sobresalir, es porque estás detenido y es porque ha habido queja en tu corazón. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos. Recuerdo que hace unos días, escombrando mi librero, encontré unas hojas que hice un pequeño examen al liderazgo principal. Y preguntas como estas: ¿diezmas? ¿Ofrendas? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Cuántas almas discipulas? ¿Cuál es tu prioridad? Y esas hojas fueron de hace más de 5 o 6 años. Y no sé por qué esas hojas aparecieron, porque todos los papeles yo los había tirado, pero esas hojas aparecieron y las empecé a estudiar. Ahí las tengo en mi camioneta y se la quiero entregar a cada uno de mis líderes. Y sabe, me pude dar cuenta que muchos de ellos están en el mismo lugar donde estaban hace 5 años. ¿Por qué? Porque están detenidos. ¿Y por qué han sido detenidos? Porque han permitido que la queja se convierta en un espíritu. Y al hablar de la queja, no estoy hablando de quejarse en contra del pastor, de quejarse de todo. Quejarnos de la vida que tenemos, quejarnos de la esposa que tenemos, quejarnos de los hijos, quejarnos del trabajo, quejarnos de todo, del tiempo en el cual vivimos, de todo nos quejamos. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que muchas veces vamos a sentir el lamento en nuestro corazón, pero hay que lidiar con ese lamento. ¿Sabe que al hablar de lamento, estoy hablando de un sonido? Escuchaba a un predicador que se llama, no me acuerdo, Ofir Peña, parece que es su nombre.
que que todo sonido emite un mensaje. Y que todo ser humano tiene un sonido para atraer algo. Todo ser creado por Dios, todo animal, todo hombre creado por Dios, tiene un sonido y ese sonido da un mensaje. Por ejemplo, él hablaba de una ballena y dice que una ballena emite un sonido y esta ballena, si es hembra, emite un sonido en la época del apareamiento y a kilómetros de distancia que no se puede ver al macho, el macho se guía por el sonido de la hembra. Porque la ballena produce un sonido. Y cuando la hembra está deseosa del macho, está en la época del apareamiento, esa hembra emite el sonido. Pero es sorprendente. El tiburón no puede discernir ese sonido, el pulpo no puede discernir ese sonido. Solamente una ballena macho, a kilómetros de distancia, lo escucha y se desliza al lugar donde está la ballena hembra. Y nosotros como iglesia, nosotros como personas, escúcheme bien, nosotros tenemos que dar un sonido que pueda atraer a ese ser que nos creó, que es de nuestra misma especie, que es Jesucristo, para darnos la victoria, la conquista y la gloria. Pero sorpréndase de esto. En el mundo animal, cuando un animal da un sonido de lamento, ¿sabe a quién atrae? No atrae a un hombre de su misma especie, atrae a otro animal de otra especie para que lo devore. Atrae a su depredador. ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque quiero que se dé cuenta que el lamento es un sonido. La queja es un sonido. Y el lamento y la queja no van a traer al Señor de señores que venga a nuestra ayuda, sino va a traer a nuestros depredadores para que destruyan nuestra vida. Por eso el enemigo continuamente trata de poder en el corazón y en la mente de la persona queja pensamientos opuestos, pensamientos de temor, pensamientos de inseguridad, pensamientos de duda. Nosotros tenemos que dar un sonido que pueda atraer al Dios de los ejércitos, a Jesucristo, Hijo de Dios. Tenemos que emitir un sonido de alabanza. La Biblia dice en el Salmo 31, ¿cómo dice? A ver, alguien búsquemelo por ahí, 30:11, perdón. Has cambiado mi lamento en alabanza. Y nosotros como cristianos tenemos que emitir sonidos de alabanza. Mire, yo a veces le digo a la iglesia, usted no sabe el poder que hay en la alabanza. Cuando usted no se mete en la alabanza, no sabe el poder que hay en la alabanza. Ha habido días que yo he venido destrozado de una batalla espiritual. Y al hablar destrozado no quiere decir que esté derribado, no. He estado lastimado, herido. Y muchas veces ha salido de mis labios y de mis cuerdas vocales un sonido de lamento. ¿Por qué, Señor? Ya no puedo más. Esto es más de lo que yo puedo resistir. ¿Por qué a mí? Pero cuando llego a la iglesia, cuando la alabanza empieza a sonar, empiezo a emitir un sonido de ayuda, de protección, de respaldo. Y empiezo a alabar a Dios con los cantos.
empiezo a brincar para Dios, empiezo a profetizar a través de la alabanza y emito un sonido. Y es cuando el Espíritu Santo es atraído. Y es cuando la gloria de Jesucristo es atraída a mi vida. Y Él renueva mis fuerzas. Me da fuerzas como las del búfalo. Agudiza mi vista como la del águila. Y me da la fuerza que tiene un caballo. ¿Por qué? Porque el Señor escucha un sonido de alabanza. Pero cuando Dios escucha un sonido distorsionado y no lo puede entender. ¿Ha estado usted a veces en lugares donde no hay señal? Y está usted hablando por teléfono y de repente, y es que y fíjate que tu mamá me dijo, y se queda con que, ay, ¿qué me dijo mi mamá? No entiendo lo que dijo. Algo similar sucede cuando un cristiano o una persona emite un sonido de queja. Así pasa. Hay interferencia entre Dios y el hombre. Y Dios dice, ay, quiero escuchar a Panchito, pero como que se corta la señal, como que hay interferencia ahí. ¿Por qué? Porque Dios no escucha un sonido de queja ni de lamento. Pero ¿sabe quién entiende correctamente ese sonido de queja y de lamento? Los demonios. Y dicen, ay, Alex está derrotado, se siente un donadie, se está quejando de su mujer que no lo quiere, se está quejando de su pastor que no lo toma en cuenta, se está quejando de su trabajo que gana re poquito. Y el diablo dice, muerte, temor, ruina, opresión, vaya, les llama su víctima. ¿Sabe cuántas personas han sido devoradas por su depredador? Muchas. ¿Y sabe por qué? Porque emitieron un sonido de queja, de lamento. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que emitir sonidos de alabanza. Un cristiano, un hombre que verdaderamente, una mujer que verdaderamente vive en la esperanza que es Cristo, en el momento de angustia, en el momento del dolor, ese cristiano siempre va a producir sonidos de alabanza. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Un grito de lamento. Pero Él dice, después de esa palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con ese sonido de alabanza, de dependencia de Dios, Jesús pudo obtener la victoria en la cruz del Calvario. Y a veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué Jesús dijo, por qué me has abandonado, Padre? Recuerde que todo el peso lo llevaba sobre su espalda, sobre su vida, el peso de la humanidad, el pecado de la humanidad, en forma de hombre, porque Jesús vino y murió como hombre. Se sentía débil. Y eso demuestra que nosotros como cristianos muchas veces posiblemente podemos lamentarnos, podemos emitir un sonido de angustia, de lamento. Pero es cuando entendemos y decimos, hey, yo sé que mi Redentor vive y aún Él me levantará de entre los muertos.
Pero cuando un cristiano está herido y emite un sonido de queja, de angustia, lo único que va a traer va a ser a sus depredadores. Y lo que el hombre teme, eso le vendrá. El salmista dijo, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero al justo le será concedido lo que desea. ¿A través de qué? De una palabra, de un sonido. Pero ¿cuántos de nosotros? A veces llega una pequeña gripita, una tosecita y ¡me voy a morir! ¡Me va a dar el COVID! ¿Sabe qué está trayendo? A su depredador. Pero cuando usted tiene un síntoma y usted dice, Jehová es mi sanador y Él es mi medicina. Por la sangre de Cristo Jesús soy sano, porque llevó todas mis enfermedades y yo alabaré a Dios. Y usted alaba a Dios, usted está emitiendo un sonido y hace que ese sonido traiga la gloria de Dios a la misma tierra. Por eso Jesús dijo en la oración del Padre, en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Porque Él sabía que a través de una oración de agradecimiento, de gratitud y de engrandecer el nombre de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios iba a bajar a la tierra. Pero cuando hay una oración de queja, Padre, ya no aguanto, soy la hormiguita de todos me pisotean. ¿A qué le recuerda? A los 10 espías. Soy una langostilla. Padre, ya no puedo. Soy un derrotado, soy un fracasado. ¿Qué vida me fue a tocar? Estaba mejor en el mundo que siendo cristiano. Porque los cristianos son peores que los mundanos. Y empezamos a quejarnos. ¿Y sabe qué es lo que sucede? El diablo llega y se da la oportunidad que usted le brinda. Toma la oportunidad que usted le brinda. Yo quiero terminar con esto. Nosotros como iglesia y como personas tenemos que sacar el lamento y meter en nosotros un espíritu de Josué y de Caleb. Josué y Caleb fueron diferentes. Ellos no dijeron, ay, sí es cierto, somos langostillas. Como muchos cristianos, ¿verdad?, que se están cuidando. No vienen a la iglesia porque el COVID. ¿Sí? Y dice, no voy a la iglesia porque va a dar el COVID, no puede dar el COVID. Y usted lo ve en la calle, comprando su mandado, visitando a los primos, a los abuelos, a los tíos. Visita todo lugar menos la iglesia. Josué y Caleb no fueron de estos. Josué y Caleb dijeron, Jehová los pone en nuestras manos. Ellos son desamparados, no tienen nadie que los proteja, y a nosotros nos acompaña Jehová de los ejércitos y Él nos dará la tierra que nos ha prometido. Pero si usted, cristiano, si usted, amado, sabe que tiene una tierra que tiene que conquistar, pero usted sigue con la misma actitud de queja, no me alcanza el dinero, tengo tantos gastos, no tengo dinero, nunca va a poder ver la bendición de parte de Dios. Si siempre se anda quejando de su cuerpo físico, estoy bien gordo, estoy bien pelón, estoy bien orejón, estoy bien chato, nunca va a ver la hermosura que Dios ha puesto en usted. Si usted todo el tiempo se anda quejando de sus hijos, es que tengo hijos rebeldes, hijos desobedientes, malcriados, desordenados, nunca va a ver la gloria de Dios que tiene para con la vida de sus hijos. Pero cuando usted
cambia su lamento en alabanza, todo va a cambiar. Porque por un breve momento, porque por un corto tiempo, dijo el salmista, vendrá el llanto, pero sé que a la mañana llegará la alegría. Cuando una persona se lamenta, lo primero que pasa por sus mentes son alternativas. ¿Qué voy a hacer? Mejor voy a hacer esto, como pasó con el pueblo. Dice, cuando ellos se lamentaron, dijeron, mejor volvamos a Egipto, busquemos un líder para que nos lleve de vuelta a Egipto. Estábamos mejor allá que aquí. Mejor vamos a morirnos en el desierto. Y muchos cristianos hacen eso. Cuando empieza un momento difícil, empieza la queja, empiezan a tomar decisiones que llegan a sus mentes, no enviadas de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Y dice, mejor me voy de la iglesia, mejor voy a volver a vivir como antes vivía, mejor voy a hacer lo que antes hacía. Y es terrible no entender que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a tomar el peso de la queja y transformarlo en gloria. Le pregunto, ¿se habla de los hijos de Josué? ¿Se habla de alguna hazaña que hizo algún hijo de Josué? ¿Se habla, Pedrito? No. ¿Por qué? Porque los hijos de Josué no tuvieron el espíritu de Josué. Porque los hijos de Moisés no tuvieron el espíritu de Moisés. Y qué triste es no entender que lo que nosotros somos no solamente viene a cambiar una atmósfera, sino viene a traer un peso. Y sabes, cuando tus hijos te ven que tú te quejas continuamente y te estás quejando, tú estás orillando a tus hijos a la muerte. Pero cuando tus hijos te ven que no hay para ti límites, que no hay nada que digas, yo no lo puedo hacer, yo no lo sé hacer, y que tú dices, todo lo puedo, lo voy a conquistar, lo voy a lograr. ¿Sabes qué es lo que van a ver tus hijos? Van a ver tus victorias. Y ellos pueden llegar más de donde tú pudiste llegar. Josué, Caleb, estos hombres que fueron espías también, que fueron a espiar la tierra, ellos tenían un peso, pero sus hijos no tenían ese gran peso. Y el lamento, mis amados, viene cuando no se encuentra a alguien que puede llevar sobre sus hombros el peso de una ciudad, el peso de una nación. Escuche bien esto. Cuando el lamento llega a la vida de una persona y se hace presente y se convierte en una queja, y esto lo detiene, eso significa que la persona nunca tuvo la fuerza suficiente para llevar el peso. Josué y Caleb tenían esa fuerza sobrenatural, humanamente hablando. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se dejaron llevar por la queja del pueblo. Ellos tenían la fuerza para llevar ese peso y decir, yo no me voy a contaminar. ¿Sabe por qué Aarón y María se contaminaron? Porque perdieron la fuerza de llevar ese peso. Pero, y cuando un cristiano se debilita, deja de orar,
deja de ayunar, deja de hacer su devocional, deja de estar en intimidad con Dios, empieza a debilitarse. Y llega el momento que no puede con el peso. No puede con el peso del lamento. No puede con el peso de la queja. Y acepta el lamento y la queja. Y lo hace detener y claudicar. Y le pregunto, ¿acaso Josué y Caleb no vieron esos gigantes? Claro que lo vieron. Pero era más fuerte la fuerza que tenían dentro de ellos. Por eso Jesús dice en su palabra: bástate mi gracia, porque mi poder, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Josué, como Caleb, al igual que José, fueron personas que pudieron cargar la historia. Sí. ¿Por qué cree que Dios puso a Josué como sucesor de Moisés? ¿Porque le caía bien? ¿Porque era simpático? Dios se fijó en Josué porque vio sus lomos fuertes, anchos, y dijo: Josué puede cargar el peso de Moisés. Josué es el único que tiene la capacidad para cargar ese peso. ¿De qué peso le estoy hablando? ¿De qué historia le estoy hablando? Josué pudo cargar el peso de la historia de Moisés. Porque déjeme decirle que también Josué hizo milagros como los que hizo Moisés. Josué pudo llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pudo cargar el peso de la historia de Moisés. Una historia de oración, una historia de lectura de la palabra, una historia de relación con su Creador. Si nosotros como cristianos, como iglesia, no podemos cargar el peso de la historia, no vamos a poder cargar mucho menos el peso de la gloria. Sí. Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Sabe que la gloria de Dios tiene un peso muy grande? Y no cualquiera puede contener la gloria de Dios. Puede tener la gloria de Dios. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel decía: mejor tú, Moisés, ve tú, habla con Dios, porque nosotros tenemos temor, tenemos miedo? Porque la gloria simboliza peso. Pero para que usted pueda ver la gloria de Dios, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a cargar el peso de la historia de esos grandes hombres. Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no haces un milagro? ¿Por qué no manifiestas tu gloria en esta situación? Primeramente, muéstrame que puedes cargar la historia de esos hombres, como Pablo, como Moisés, como Pedro, como Santiago, como Esteban, como José. Si puedes cargar el peso de la historia, podrás cargar el peso de mi gloria. Los hijos no podrán cargar el peso de la gloria porque no tienen el peso de la historia de sus padres. Recuerdo que hace algunos años Dios me da la invitación de cargar el peso de la historia de mi padre.
Y el Señor me dice a través de un profeta: si no tomas el pastorado en este momento, todo lo que tu padre sembró en esta tierra, todo lo que él sufrió, todo lo que él dio, no vas a ver ni una semilla de recompensa. Pero lo más terrible para mí, como hombre carnal en ese momento, fue cuando este siervo de Dios, llamado el pastor Jaime Guerrero Piña, me dijo: y así te dice el Señor, si tú no tomas el pastorado, Dios enviará a otro y se lo dará. ¿Sabe qué me estaba diciendo Dios literalmente? Si tú no tienes la suficiente fuerza, si eres débil, yo tengo a alguien que tenga la fuerza necesaria para llevar el peso de la historia de tu padre. Así es de que decide. Y ¿sabe? Decidí llevar el peso de la historia de mi padre. Decidí sufrir lo que él sufrió. Decidí vivir lo que él vivió en muchas ocasiones. Y hoy puedo decir, no por vanagloria, que he podido mantener el peso de la historia de mi padre, porque he visto la recompensa de parte de Dios y he visto que voy avanzando. Pero hijos de familia, si ustedes no tienen el peso de sus padres, el peso de la historia de sus padres, si no tienen vidas de oración, no tienen vidas de ayuno, nunca van a poder ver la gloria, ni sentir la gloria, ni tocar la gloria de sus padres. Le decía a uno de mis hijos: hijo, si tú no te metes con Dios y no lo buscas como yo, nunca esperes ser igual a mí. Porque mis hijos dicen: papá, todo te sale bien. Nunca hemos visto que andes pidiendo prestado. Papá, veo cómo todo lo que tú hablas se hace una realidad. Veo que para ti no hay ninguna puerta que se cierre. Pero todo eso es un peso. Yo quiero que en esta mañana usted se determine. ¿Qué clase de persona quiere ser? Una persona que tenga sus lomos fuertes para poder resistir el peso de la queja, de la angustia, contraatacarlo y declarar la bendición. O decide ser una persona que toda la vida se esté lamentando y quejando. Ay, es que nunca me alcanza el tiempo. Queja. Ay, es que yo no puedo. Es que yo no tengo los recursos necesarios. Es que mi pastor no me entiende. Es que el viejo que me tocó es un hijo de... No diga la palabra, sino queja. Es que el cuerpo que tengo no me gusta nada. Yo no entiendo a las mujeres, respeto a las que se ponen la dieta. Pero hay unas que se pasan. Parecen ya limón chupado así. Y se quieren poner más delgadas. Cuando usted deje de tener la queja en su vida, cuando usted deseche la queja, usted va a poder ver lo maravilloso que es Dios en usted, lo hermoso que Dios lo hizo. Yo muchos años me quejé de mi estatura. Yo quería ser grandote, alto, fuerte. Y recuerdo cuando estaban otros más altos que yo me ponía así, me sentaba en un lugar para no sentirme tan bajito. Pero cuando estaban más bajitos que yo hasta la hacía así. Y me quejaba de mi estatura.
Pero cuando Dios llegó y me dio la oportunidad de quitarme de todo peso de queja, de lamento, Dios me mostró lo hermoso que soy. Y todos los días el Espíritu Santo me dice: ay, chaparrito, estás bien hermoso. ¿Y sabe dónde me lo dice? A través de esta mujer hermosa. No, y este chaparrito empieza a caminar hasta para que la mujer lo vea más bello. Pero si usted no está contento con usted mismo, es porque no ha entendido que hay un espíritu.